Bon vespre a tothom. Autoridades, autor, molt estimat Carles, ilustres invitados, Cristina Narbona y José María Carretero, académicos, socias y socios del Cercle, amigas y amigos todos. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra participación y por vuestro tiempo. Nos hemos reunido en esta institución centenaria que tan amablemente nos acoge y se lo agradecemos. Estamos en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca, fundada nada menos que en 1886, una corporación de derecho público, creada precisamente con la finalidad de promover el desarrollo económico y empresarial de esta tierra insular. Y lo hacemos arropados por la Universidad de las Illes Balears, en presencia de los vicerrectores, para un acto singular y diferente, esta vez para presentar un nuevo libro, este libro, Economía en crisis, aprendiendo de la historia económica. Hablamos, pues, de un nuevo libro y de historia, y quiero recordar en este instante que hace muy poco tiempo la admirada Irene Vallejo, filóloga, escritora de creación y autora de uno de los ensayos más difundidos del mundo, El infinito en un junco, desmenuzaba en la tribuna del Cercle y de última hora, ante más de 700 invitados, la historia de los libros y la importancia de este invento milenario, los libros, que son la auténtica revolución del conocimiento, mucho antes que el microchip, la computación, cuántica o no, o la denominada inteligencia artificial, superficial o profunda, hoy tan de moda. Sin libros no estaríamos aquí. Y ella también dejó bien escrito en el libro de dedicatorias del Cercle que la economía, los números y la historia, al final, siempre se encuentran y se cuentan. Y aquí estamos. Presentar, pues, una nueva obra, sentir que un libro toma vida, es siempre un placer. Pero si además el nuevo texto que nace es de un investigador social, de un doctor y catedrático de economía mallorquín, de un doctor en historia, de un consejero de esta comunidad en el gobierno del añorado Xisco Antic, de un expresidente del CES y ahora consejero del Banco de España, es decir, presentar un tratado de Carles Manera Ervina, que además es amigo, socio antiguo y fiel del Cercle de Economía de Mallorca, entenderán que esa alegría inicial se convierte para todos nosotros en un privilegio que le agradecemos, en un honor que reconocemos y en una responsabilidad que queremos y debemos compartir. Por eso mismo hemos invitado, han aceptado y nos acompañan a dos economistas también conocidos y reconocidos, de dilatada y reputada trayectoria vital, que hoy ocupan cargos de alta responsabilidad, pero sobre todo dos personas que pertenecen al grupo de economistas no tan abundante de retórica clara, de los que hablan muy claro y se les entiende bien: Cristina Narbona y José María Carretero. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Cristina Narbona Ruiz es madrileña, economista, formada en Italia, ha sido profesora de Economía Internacional en Sevilla, pero también concejala, diputada, embajadora, senadora, directora general, secretaria de Estado y ministro de Medio Ambiente, antes que presidenta de su partido. O sea, que esta mujer, Cristina, ha ejercido altas responsabilidades en casi todas las instituciones del Estado y sabe de primera mano, y más que bien, que hay que entender al nuevo mundo que ya está aquí, o que ya nos sobrepasa, y abordar sin demora la necesaria transición ecológica de la economía. José María Carretero Gómez, también madrileño, pero formado en Chile, es catedrático y decano de la Facultad de Medicina de Economía y Empresa de la Universidad de Valencia. Y aunque se doctoró en Economía y en Métodos Cuantitativos por la Carlos III, con premio extraordinario, su investigación y su visión se centra en las personas, y puedo dar fe en el lado más humano de la economía.
Los dos, desde su atalaya, nos hablarán de la economía, de la situación económica y del nuevo libro de Carlos. Un libro de larga gestación, 10 años, cocinado a fuego lento con el rigor y meticulosidad que le caracteriza y que tiene 285 páginas y 6 capítulos. Pero no se alarmen, se puede leer en cualquier orden, prologado por Joaquín Estefanía y con un título, un rótulo que ya he citado y que resume muy bien y sugiere su contenido. Pero es también, si se me permite, una invitación o una provocación. Una invitación a reflexionar, a repensar. Economía en crisis, enfatiza, y a reivindicar lo que parece obvio, pero no lo es tanto. Aprender de la historia, sugiere. Resaltando y proponiendo que en estos tiempos en los que la única certeza es la incertidumbre, en estos tiempos turbulentos y con enormes desafíos, todos ellos interrelacionados, climáticos, energéticos, tecnoeconómicos, demográficos, otra mirada económica es más que necesaria. Una mirada humilde, holística, abierta a otras muchas disciplinas, psicólogos, biólogos, ingenieros, arquitectos, incluso médicos. La economía no es un saber exacto. Los economistas no son físicos. Y por eso, Carles, en la página 45, cita oportunamente a una de las mentes más brillantes de los modelos estadísticos, George Box, quien dejó bien escrito que todos los modelos están equivocados, aunque algunos son útiles. Él, como experto consagrado, sostiene una visión de síntesis, matemáticas y narrativa. Al final se cuenta. La historia económica es un buen laboratorio si se estudia para no repetir errores. Y todos los presentes sabemos, como advierte la sabiduría popular, que el hombre, económico o no, es el único animal que tropieza más de 2 veces con la misma piedra y que luego, además, da la culpa a la piedra. Termino. Todos tenemos muchas ganas de escucharles, yo el primero. Lo hago como he empezado, agradeciendo a los tres y felicitando al autor y felicitándonos a todos. Nos hemos convocado en la Cámara de Comercio y Navegación, decía, y estamos viviendo un momento histórico. La velocidad y aceleración de los cambios actuales podría hacer pensar que el estudio del pasado es un peso muerto que lastra nuestra navegación y no permite señalar el rumbo. Carlos Manera, desde la silla de pensar, un instrumento muy útil, nos demuestra que en su obra todo lo contrario. Aprender y comprender la historia económica es la buena brújula y nos ayudará a mejorar la economía y el bienestar no desigual del futuro. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Pepe, por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros y por todo vuestro trabajo por el bien común hasta llegar aquí. Muchas gracias, Carles, por contar con nosotros para esta presentación en Mallorca y por este nuevo libro crítico que ofrece pautas para entender mejor la economía, pautas para no dejarse engañar o autoengañarnos, pautas para abrir la mente mediante una visión histórica y plural de la nueva economía que necesitamos. Y a todos los que habéis asistido a este acto especial, nuestro profundo agradecimiento. Vuestra presencia y de las instituciones que representáis honran al autor y a nuestros invitados, dan realce y difusión a nuestro noble propósito de colaborar en la mejora del bienestar d'esta terra estimada. Muchas gracias a tothom, benvinguts a la Càmera de Comerç i al Cercle d'Economia de Mallorca. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, moltes gràcies José y Pep por la introducción y por la presentación. Yo me voy a saltar, había preparado unas presentaciones, pero bueno, ya me las voy a saltar porque lo has hecho muy bien. Solamente una puntualización. No soy catedrático, que luego los catedráticos que hay aquí me dirán que voy bueno, pero bueno, espero llegar algún día.
Nada, simplemente agradecer a los amigos y amigas que estáis en este acto, que habéis venido a esta conversación, insistir en agradecer la generosidad de darnos vuestro tiempo. Espero que la conversación, porque yo lo que he preparado ha sido una serie de preguntas, pero espero que vosotros os explayéis, porque estoy al lado de dos grandes, ¿no? Y bueno, pues espero que la conversación sea leccionadora y que merezca la pena, y sobre todo pues, que os anime a leer el libro, a los que lo habéis comprado, y a los que no lo han comprado, pues a comprarlo y a leer. Nada, simplemente quizás por ampliar un poco, aparte de mis preguntas, claro, yo vengo del mundo muy académico, no tengo responsabilidad de gestión pública más allá de ser el responsable de la facultad, de los estudios, ¿no? Pero no he estado en política económica, no es mi fuerte, y bueno, yo muchas de las preguntas que tengo son más bien de disciplina, ¿no? de ese reto y ese debate que Carles, bueno, contrapone visiones, corrientes de economía, y muchas de ellas son hacia allí, ¿no? Pero bueno, quería comenzar un poco añadiendo que Carles, aparte de lo que ha planteado José, pues también tiene un reconocido prestigio como investigador, ¿no? Ha dirigido bastantes tesis, ha estado en sitios como profesor visitante de altísimo prestigio, nada sospechosos de ser lugares en reputación, como la London School of Economics o el de New School for Social Research o el European University Institute. Así que bueno, pues yo creo que es una persona absolutamente respetada, reputada, y cuyas reflexiones pues deben ser, y son, creo, muy tomadas en cuenta, ¿no? Tanto por los heterodoxos como por los ortodoxos también, ¿no? Y espero que después pues hablemos un poco de esto, ¿no? Una de las cosas que me han pedido es que hiciera una breve reseña, ¿no? Del libro, o que situara, ¿no? Este libro dentro de bueno, del que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, pues yo, en mi opinión, creo que es un libro útil, que es un libro valioso, que es un libro oportuno, entre otras cosas porque plantea unos retos y unas reflexiones de cómo enfrentar mejor las crisis económicas, ¿no? Yo creo que lo importante, cada vez las crisis son quizás más agudas y más frecuentes, no lo sé, pero bueno, pues plantea esta manera de enfrentar estas crisis tomando lecciones, ¿no? de estas cronologías y de estos hechos históricos, ¿no? Para intentar aprender del pasado, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues lo que planteas, ¿no? Si tú me puedes corregir si me equivoco, es una contraposición, ¿no? Entre los heterodoxos y la ortodoxia de la disciplina económica, ¿no? Entendiendo pues por los ortodoxos aquellos que fundamentan su estudio, su análisis de los problemas económicos basados en modelos más bien matemáticos, ¿no? Con teorías, con supuestos que no son reales o que no, luego en la realidad no se cumplen, ¿no? Y con el uso de sofisticación matemática, ¿no? Y aparatos econométricos, pues complejos, ¿no? Un poco yo creo que a mí lo que más me resulta interesante no es, yo no sé si soy ortodoxo o heterodoxo, pero creo que de ninguno de los dos, ¿no? Como luego a lo mejor saldrá, también mi experiencia y mi bagaje de investigador pues ha sido bastante trabajar en la frontera de la psicología, de la economía de la empresa, de la economía de los métodos cuantitativos. No sé si me ha ido muy bien, ¿no? Pero bueno, he estado ahí, ¿no? Entonces, lo que sí creo que plantea, más que plantea como una contraposición, ¿no? de visiones o de grupos, yo lo que creo es que es una gran oportunidad para abrir ese debate y que ese debate sea bidireccional y enriquecedor, porque yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario que las personas que analizan modelos más restrictivos, más sofisticados, basados en matemáticas, basados en econometría, pueden beber mucho
de aquellos enfoques pues, más tendentes pues, de la ecología política y bueno, pues de otras cosas que tú planteas en el libro, ¿no? Entonces creo que realmente eso abre a muchas posibilidades, ¿no? Bueno, creo que el libro, para los que lo tengáis, creo que el libro abre con un prólogo que creo que es bastante necesario y muy interesante. A mí me ha gustado mucho el prólogo que escribe Joaquín Estefanía, el economista, escritor y periodista. Y bueno, pues plantea una estructura, creo que hay que leer ese prólogo para entender bien quién es Carles, ¿no? Por ejemplo. No sé si eres un gismanita o no. Estoy en ello. Estás en ello. Y también para entender un poco los fundamentos del libro. Bueno, de los capítulos seguramente hablaremos, ¿no? A lo largo de esta conversación. Como ha dicho Pep, pues hay 6 capítulos en el que, bueno, pues lo bueno, y como tú mismo anticipas, es que se pueden leer independientemente. Cada uno tiene sus conclusiones, como tú muy bien expones, su bibliografía, y aquellas personas que están interesadas en un tema pues pueden leer perfectamente ese capítulo de forma aislada, ¿no? El primer capítulo habla del desequilibrio en el crecimiento económico, el segundo de las visiones macroeconómicas, enfocándose en inflación, deuda e inversión. El tercer capítulo habla de las premisas, un poco bajo unas premisas holísticas de este enfoque que tú reclamas, ¿no? Más multidisciplinar, ¿no? Y analizar la realidad y los problemas económicos desde una forma más multidisciplinar, más holística, ¿no? Pues habla de, bajo esas premisas, pues trabajan temas de desigualdad, reto ecológico, que yo creo que Cristina, como exministra no del medio ambiente, tendrá mucho que decir, y muchas posibles nuevas métricas que antes he escuchado que estábamos hablando un poco, ¿no? de estas cosas, que nuevas métricas para repensar, ¿no? Los objetivos que nos ponemos y cómo tomamos decisiones sobre problemas económicos de distintas índole, ¿no? El cuarto capítulo aborda la realidad injusta, ¿no? La injusticia de un sistema económico que parece que no resuelve las desigualdades y que, bueno, que apuntan a todo lo contrario, ¿no? El quinto estudia las crisis económicas que han cuestionado ese capitalismo, centrándose en la depresión, ¿no? Como 3 ejes fundamentales, no hay más cosas, pero la Gran Depresión, la Gran Recesión y también la crisis del confinamiento, ¿no? Y luego el sexto, pues ya creo que habla de cosas un poco más quizás holísticas, ¿no? En el sentido de que hablas de cómo la tendencia actual de competir en tecnología, sobre todo, y en innovación, está creando pues realidades urbanas, ¿no? Creaciones de distritos económicos en las ciudades. Esto tiene consecuencias también sobre movimientos poblacionales y el mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también y con esto cierra. Y luego cierras con 3 conclusiones que crees que es importante y que creo que también merece la pena ser leídas. Bueno, antes de empezar la conversación, yo me gustaría que recordáramos que según tu deseo, ¿no? En este libro pretendes que sea un libro que sea útil, que tenga alguna utilidad, no solamente para los que trabajamos en economía, sino para la gente en general, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que pensáramos un poco, bueno, luego os haré la pregunta, antes te voy a pedir una aclaración antes de ir a esto, pero sí que os voy a pedir que intentemos enfocar esta conversación entre la utilidad que podría tener este libro, como que yo creo que él, dado que es el autor, pues puede tener un papel más protagonista en esto, ¿no? En los distintos colectivos, ¿no? En el estudiante de economía, en el investigador, profesor de economía, en políticos y sobre todo en el ciudadano, ¿no? En el ciudadano con capacidad crítica y libre pensador, ¿no? ¿Cuál sería realmente, por qué es importante que estos colectivos pues lean el libro y lo asuman, ¿no? Esto, si queréis, lo abordamos después, pero primero me gustaría una aclaración del título. Economía en crisis. Yo ahí se puede entender, por un lado, como una denuncia a una crisis en la disciplina económica,
la disciplina económica está en crisis, o con otra interpretación como de el valor de la economía, de una economía en concreto, en la resolución de crisis. No sé si me das la razón en esto. Entonces, con esas dos palabras hay dos acepciones que son bastante diferentes, son dos temas completamente diferentes, ¿no? Entonces me gustaría saber, en tu opinión, cuánto hay de denuncia de crisis en la disciplina económica, en el libro, y cuánto hay de el poder de la economía, quizás una visión ampliada, para resolver las crisis. Muchas gracias, Pepe, por esta presentación, y muchas gracias al auditorio por estar aquí hoy. Veo en el público alumnos míos que, no obstante, me saludan, lo cual es un mérito porque tengo mala fama como profesor, y veo recientes alumnos. Ahora estoy viendo aquí alumnos míos de la Universidad Huerta de Mayos, que ha sido un placer darles clase. A los de primero de Economía también, pero bueno, me han creado más problemas. Bueno, antes de empezar quisiera dar un agradecimiento especial, en primer lugar, a la Cámara de Comercio y al sector de Economía por su complicidad para montar este acto, por su entrega para que esto fuera posible. Muchísimas gracias, tanto a la Cámara, que es una institución que yo aprecio mucho y en la que he trabajado investigando, y al sector de Economía, una institución en la que tengo buenos amigos y con los que nos vemos y debatimos, en fin. Quiero dar un agradecimiento también muy especial a mi alma mater, a mi universidad, muy agradecido al Vicerrectorado de Política Científica por su apoyo, por su ayuda, al Vicerrector Víctor Mar concretamente, que ha creído en este libro y ha hecho una apuesta para que se pudiera publicar de una forma muy rápida. Ha sido una apuesta muy evidente. Y luego quiero dar un agradecimiento muy especial también al panel que está aquí, tanto a Pepe Carretero, que es uno de mis jefes, es mi decano, y tengo varios jefes yo, uno de ellos es Pepe Carretero, y muy especialmente a Cristina Narbona, porque sé de su agenda complicada, el esfuerzo que ha hecho para estar aquí con nosotros y para darme apoyo en la presentación de este libro. Bueno, dicho esto, voy a la pregunta que me formulaba Pepe. A ver, el título, pues Economía en crisis, ¿qué significa? Pues yo sí que creo que la economía es una ciencia muy compleja, contrariamente a lo que mucha gente piensa, es una ciencia muy compleja. Yo diría que es de las más complejas que hay, básicamente porque trata del comportamiento humano, del comportamiento económico y social de los seres humanos, ¿no? Y estos no siempre se comportan igual, no siempre son racionales, no siempre tienen en la mente puntos de equilibrio, ni creen en una información que sea simétrica para todos, y hay asimetrías de todo tipo, ¿no? Entonces, esta ciencia compleja se está enfrentando hoy en día a problemas también muy complejos. El cambio climático, la digitalización, la robotización, los problemas ecológicos, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, los nuevos liderazgos, son problemas que los economistas estamos abordando de una forma o de otra, en concreto o en paralelo, mejor dicho, con aspectos más convencionales, como puede ser, que en el libro se trata, pues el tema de la inflación, del déficit, de la inversión, de los impuestos, etc. Es una agenda, por tanto, complicada para la economía como disciplina, y en este sentido, cuando se abordan estos temas, sobre todo los grandes desafíos, los grandes retos que culminan con las crisis económicas, que en el siglo XX y XXI hemos tenido 3 o 4 crisis sistémicas de enorme calado, pues ahí la importancia, la gran herramienta para entender esto y para no equivocarse o equivocarse menos, es la historia económica. Eso es lo que nos está ayudando a saber lo que se hizo mal, dónde se hizo mal, cómo se hizo mal y qué planteamientos de política económica se desarrollaron para superar eso, ¿no? Por tanto, yo diría que efectivamente
a mi entender, es una crisis en el sentido positivo del concepto de la disciplina económica como ciencia social, pero también en la necesidad de que esta ciencia social se abra más a otras disciplinas, hable con los biólogos, hable con los físicos, hable con los sociólogos, hable con los historiadores. Es decir, hay un punto de arrogancia en la economía que debería superarse para entender que hay otras formas de comprender la realidad y que conjuntamente podemos tener una diagnosis más acertada. De ahí el título y de ahí la explicación. Bueno, gracias. Bueno, no sé si todo lo he aclarado, pero bien. Sí, lo he intentado. No me has estimado cuánto hay de crítica y cuánto hay de posibilidad. ¿Cuánto hay de crítica y de posibilidad? ¿De posibilidad para qué quedó? Para resolver las crisis. Bueno, para resolver las crisis, la posibilidad que hay... A ver, el economista que diga que tiene la varita mágica para resolver las crisis está engañando a la gente. Es decir, esto es evidente, ¿no? Nosotros no trabajamos... A ver, no somos una ciencia de futuro, contrariamente a lo que siempre se nos pide. Se nos exige que aventuremos lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ir la temporada turística? ¿Qué inflación va a haber? ¿Qué no sé? Esto nosotros no tenemos esta capacidad precisa, certera para hacer eso, ¿no? Pero indudablemente sí que tenemos este instrumento retrospectivo para poder ver dónde nos hemos equivocado. Mira, el ejemplo más elocuente, ilustrativo, es la gran recesión y el gran confinamiento. ¿Qué se hizo en cada crisis? En la gran recesión, 2008, ¿qué se hizo a nivel mundial? Sobre todo a nivel de la Unión Europea. El Banco Central Europeo subió los tipos de interés, se cerró el crédito, se fue a un recorte del gasto público, se fue a una austeridad expansiva y Europa tardó 6 años en salir de la crisis. Empezó el 2008 y salimos el 14. El 2020, ¿qué pasó? Pues hubo una mutualización de la deuda, una mutualización de la inversión en toda la Unión Europea, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés, se abrió el crédito y la crisis de la COVID se ha resuelto en pocos trimestres. Eso es un dato objetivo, eso son cifras, eso son variables. Entonces, cada uno que interprete qué política económica ha sido la más acertada, la que ha permitido más salir con más robustez y con mayor justicia, porque la economía es una ciencia que no puede olvidarse de lo que decía Adam Smith en el siglo XVIII, ¿no? Que sin la justicia la economía es un edificio que se desmorona. El economista debe pensar siempre en la justicia social. Si no piensa en eso, está, a mi entender, equivocando el terreno. No somos científicos o profesionales que solamente tengamos que cuadrar números en una hoja de Excel. Tenemos aquí mucho más recorrido. No sé si quieres. Bueno, pues primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación, por organizar desde la Cámara de Comercio y el Cercle de Economía este encuentro y poder participar de esta conversación. Si me permiten, una palabra de recuerdo y de reconocimiento a quien fue también socio del Cercle de Economía y presidente de las Islas Baleares, Escontic, por el que guardo un enorme afecto y un reconocimiento a su labor, no solamente lo que hizo en las Islas Baleares, sino más allá y también como persona. Así que sé que fue socio y le recuerdo con mucho cariño. Y a propósito de la economía y las crisis, Carles y yo formamos parte de un colectivo de economistas y de algunos que no son economistas, pero que nos llamamos economistas frente a la crisis. Nos constituimos el año 2011 en plena crisis y en pleno austericidio, cuando en España y en toda Europa se estaban tomando medidas muy drásticas que supusieron un gran daño social, y nuestro lema es la economía al servicio de los ciudadanos. Ahora decía Carles que la economía tiene que tener siempre en cuenta como objetivo la justicia social,
pero digamos que la economía ortodoxa no se caracteriza por tener ese objetivo, más bien responde a una serie de modelos y de especulaciones sobre el comportamiento humano, que como muy bien decía Carles, no es siempre racional, y por eso los economistas necesitamos de otras ciencias sociales y también de ciencias naturales, que es así que tienen leyes que son mucho más exactas que las leyes de la economía. Así que yo creo que cuando Carles habla de que la disciplina está en crisis, yo comparto esa opinión, porque creo que el mundo está cambiando a una gran velocidad y justamente en estos momentos están intentando reposicionarse determinados planteamientos económicos que quien lea el libro de Carles puede ver lo peligrosos que son y lo falsos que son. Y voy a poner solamente un par de ejemplos. En el libro de Carles se habla bastante del papel de los impuestos y se habla a propósito de la necesidad de una justicia social. No hay justicia social si no hay justicia fiscal. Y sin embargo, estamos desbordados en estos últimos tiempos de propuestas de bajadas de impuestos, como si eso fuera la respuesta para generar más empleo, más crecimiento económico, más inversión. Bueno, esto se defiende desde la ortodoxia económica en algunos casos, pero sobre todo desde determinados posicionamientos políticos. Hay quien niega, como el señor Milei en Argentina, la importancia de la justicia social y llega a decir que es una aberración, por lo tanto, que nada de impuestos y nada de Estado. En el libro de Carles hay suficiente evidencia de cómo una política fiscal progresiva, es decir, una política fiscal que realmente haga contribuir al bien común a quienes más ingresos, quienes más riqueza tienen, es una política fiscal que genera empleo, que produce actividad económica, innovación, al contrario de lo que se plantea quizás desde una mirada más ortodoxa. En todo caso, hay razones para leer el libro desde esa óptica en un tema tan de actualidad. ¿Es bueno bajar los impuestos? Pues depende a quién se los bajemos. Desde luego, bajar impuestos a quienes más tienen va en contra también de la ciencia económica desde esa visión de una economía al servicio de los ciudadanos. Hay en el libro de Carles también mucha información sobre la relación entre economía y ecología. Economía y ecología son dos palabras que tienen el mismo origen. La palabra griega oikos, en el caso de la ecología, es la ciencia que estudia la casa, oikos es el entorno, la casa, mientras que la economía es la administración, la gestión de la casa. Bueno, mal se puede gestionar algo que no se conoce y sin embargo la economía ha estado distanciada de la ecología hasta fechas relativamente recientes, cuando la evidencia de la emergencia climática y de las consecuencias económicas y sociales de la degradación del planeta se han hecho muy evidentes. Pero efectivamente en el libro de Carles hay mucha información, mucha bibliografía y mucha reflexión sobre cómo la economía debe de tener en cuenta la ecología. Vivimos en un planeta finito, muchos de los recursos que utilizamos todos los días no son renovables y eso tiene que integrarse dentro del pensamiento económico, dentro de las prácticas de la economía. Y hay muchos autores que han seguido esa línea y hay una referencia a una economista, Kay Reiko, que ha hecho un libro que se llama La economía del donut o de la rosquilla. Me acuerdo que lo traducimos cuando se presentó en Madrid como la economía del donut. Bueno, la economía del donut significa que el sistema económico debe de tener unos límites, como pensar en un donut. El límite exterior son los límites biofísicos del planeta, los límites planetarios. Pues hay que tener en cuenta que no suba demasiado la temperatura, que no agotemos los recursos hídricos, que no contaminemos excesivamente los mares, toda una serie de cuestiones que limitan, de hecho, la actividad humana, pero que no se les han puesto precio y por lo tanto no se han tenido en cuenta. Eso sería el límite externo del donut.
Y el agujero del donut, es decir, el límite interno que la economía tiene que tener en cuenta, son las grandes necesidades sociales: la educación, la cultura, la salud, la atención a los mayores. Y la economía se tiene que mover dentro de ese donut, considerando el límite exterior y el límite interior. Bueno, es un ejemplo, pero hay muchos, y es muy interesante la parte que dedica Carles a la relación entre economía y ecología. Sí, yo complementaría lo que dice Cristina con digamos una idea, una noción que, digamos, se transmite en todo el libro, ¿no? Tiene relación con lo que ya estaba explicando ahora, con la economía del donut y con la relación entre economía y ecología, y la necesidad que hay de recursos para precisamente enfrentarnos a los grandes retos del cambio climático. Hay algunos economistas insignes que dicen que el problema económico central es el cambio climático, mucho más que cualquier otro problema. El problema, subrayo lo de el problema, es el cambio climático. Y lo que, volviendo al hilo de mi discurso, un elemento central en política económica, fundamental, que se ha revelado clave en todo el proceso de crecimiento económico, en el momento que hay recesiones, en el momento que hay problemas. El elemento clave es la inversión pública. Es fundamental, es fundamental. Si no se tiene en cuenta la relevancia de la inversión pública, es decir, el papel de lo que la profesora Mariana Mazzucato dice como el Estado emprendedor, es decir, la capacidad del sector público para liderar procesos de inversión que luego acaban siendo porosos al sector privado, que eso hay muchísimos ejemplos en economía sobre eso. Pues sin esa función esencial de la inversión pública es muy difícil resolver los graves problemas que tenemos, esos desafíos a los que me refería al principio de mi intervención. Es decir, eso no se puede hacer solo con el mercado, digámoslo así, sin ningún tipo de regulación o de participación. Tiene que existir, de hecho, históricamente se demuestra que el papel de la inversión pública ha sido central. Y eso va a ser relevante, lo está siendo ya para los proyectos de inversión en el Next Generation, por ejemplo, de transición ecológica, que tú, Cristina, estás precisamente en una palestra muy privilegiada trabajando esto, o en otros factores como puede ser el desarrollo educativo, sanitario, social, etc. Bueno, gracias. Claro, yo aquí vería, mi pregunta sería, ¿no parece que el problema económico que tenemos ahora, que tú has mencionado ahora, y la necesidad de redirigir la inversión pública probablemente en esto, ¿no?, en resolver estos problemas medioambientales y de sostenibilidad medioambiental, vaya a ser la tendencia actualmente? Es algún tema, este tema de, bueno, este cambio ahora mismo, que no sé si se vislumbra un poco en tu libro, Sí. pero no sé si has trabajado todo el libro con esa hipótesis, ¿no?, de que, bueno, aparece el trumpismo, tenemos Milei, tenemos otros líderes y lo que es quizás más peligroso, apoyo social a este tipo de visiones, ¿no? Entonces, yo no sé si sois optimistas en que realmente esta reclamación, ¿no?, de mayor inversión pública en estos problemas, este conflicto que habéis sacado ahora, va a ser resuelta con éxito y va a ser implementada. Cristina. Yo ante estos desafíos siempre digo que no soy ni optimista ni pesimista, soy activista. Es decir, aquí podemos decir que mal están las cosas, que es verdad que están muy mal, uno se mira alrededor, en los países europeos hay un avance muy evidente de posiciones políticas contrarias, no solo a la agenda verde, también a la igualdad entre hombre y mujer, a la integración de los inmigrantes, a la integración económica dentro de Europa. Lo que está pasando en América tiene aquí también su reflejo. Por lo tanto, lo más, vamos a decir, cómodo sería bajar los brazos y decir hay poco que hacer. Pero con el pesimismo no se llega a ninguna parte. Lo que hay que hacer es
Primero, luchar contra la desinformación, que hace que mucha gente tenga ideas equivocadas, por ejemplo, en relación con la emergencia climática. Fijaros, hemos tenido hace muy poco un ejemplo que debería servirnos como lección. Las tremendas riadas que ha sufrido la Comunitat Valenciana, con dramáticas consecuencias, poca gente tiene claro que la principal causa es, por supuesto, el cambio climático, que va a hacer que estos fenómenos sean cada vez más recurrentes y más intensos, pero que eso no hubiera tenido el impacto que ha tenido si no se hubiera construido sistemáticamente, no solo allí, en zonas inundables, zonas que se sabía que cada 100 años, cada 200 años, cada 300, serían inundadas por los ríos que transcurren por esas comarcas. Bueno, curiosamente, la Generalitat Valenciana está en estos momentos modificando normas para poder construir en zonas inundables, es decir, no teniendo en cuenta la dramática lección que se ha vivido. Porque cada vez que se dice, no, es que si hubiera habido 4 embalses más, entonces no se hubieran desbordado los ríos. Pues no, desgraciadamente la fuerza de esta riada era tan impresionante que ninguna previsión de construcción de ninguna obra de cemento hubiera estado capacitada para frenar la riada. Al contrario, estuvimos a punto de tener la rotura de una presa, de la presa de la Forata, que se salvó por milímetros de causar un daño todavía mayor. Lo que hay que intentar es tener en cuenta el comportamiento de la naturaleza en estos momentos, y esa emergencia climática requiere una adaptación de nuestras políticas para evitar los riesgos en lo posible. Y sí, hay que hacer inversión, pero hay que hacer una inversión correcta que tenga en cuenta el conocimiento científico y que evite que volvamos a repetir cosas como la Dana de Valencia, a lo mejor dentro de 10 años o dentro de menos. Sí, hay algo que has tocado y que me interesa enlazar con la siguiente pregunta que quería haceros, es cómo luchar contra la desinformación, ¿no? Entonces, y enlazando un poco también con lo que has planteado sobre la justicia fiscal que tú tocas, ¿no? Y esa explicación, ¿no? Y con datos también, de cómo una mejor política fiscal pues ayuda a corregir desigualdades y a mejorar la justicia social, ¿no? Entonces, aparte de la información, que para mí es un reto que yo todavía no sé muy bien cómo enfrentar, porque, bueno, no tengo los canales, no tenemos los canales muchas veces los académicos para llegar a este. Y los canales que hay ahora son de desinformación y, como decía el filósofo San Pedro, pues también son de medios de persuasión, no son medios de comunicación. Entonces, claro, mi pregunta es, yo creo que como profesor universitario también, aparte de la información, hay que formar, ¿no? Entonces, ¿en qué medida crees que el capítulo que presenta, ¿no? Un poco todo ese papel de la justicia fiscal y de cómo los impuestos deben ser entendidos como algo que ayuda a mejorar las sociedades, a hacerlas más justas, y algo que mencionas también en tu libro, ¿no? del secretario, bueno, tú no lo mencionas Joaquín Estefanía, del secretario de Seguridad, no, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que plantea que uno de los grandes retos es el impacto de la desigualdad en la sostenibilidad de la convivencia democrática. O sea, es que estamos poniendo en riesgo, ¿no? O de alguna manera, esa desigualdad. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo crees tú que ese capítulo ayuda a formar a las personas y a informar que una política fiscal es necesaria para sostener no solamente la justicia social, sino también los sistemas democráticos? Muy buena pregunta. Y, a ver, varias cosas se pueden derivar de esta pregunta, ¿no? Los impuestos son necesarios, absolutamente, absolutamente. Si nosotros cogemos los datos, y en el libro
se presentan estos datos y más informaciones, desde el año 45-50 hasta el año 2000 aproximadamente, de material fiscal, es decir, de impuestos, etcétera, etcétera, se ve claramente cómo entre el año 45-50 y el año 80 todos los países más desarrollados, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, etc., el tipo máximo fiscal estaba entre el 80 y el 90%. Es decir, era una progresividad fiscal muy fuerte y esto no impidió en absoluto ni el crecimiento económico, ni la distribución de la renta, ni la mejora que se vio también en Estados Unidos en forma de inversiones en universidades, en investigación, en infraestructuras de todo tipo, y en Europa ya no hablemos. El estado del bienestar europeo que todos conocemos, que nos parece que es imbatible, pues es un estado del bienestar con sanidad, educación y servicios sociales, pensiones, etcétera, que se gestó en los años 50, de manera que, y eso es a partir de una determinada política fiscal. Eso, a ver, yo a mis estudiantes les explico esto, no sé si les llega, pero yo les explico esto con datos. En algún examen, aquí hay alguno que lo sabe perfectamente, les cayó esta pregunta, les cayó esta pregunta, y no todos la contestaron bien, pero les cayó esta pregunta. Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo, con datos, con variables, porque en el libro no hay ninguna especulación, todo está sustentado sobre datos que son importantes, pero hoy en día, hoy mismo, lo que decía Cristina sobre la DANA, que hubiera sido de eso si no hubiera habido primero una recogida de impuestos necesaria para poder desplegar la UME, los servicios sanitarios, los bomberos. Infraestructura. Exacto. Es decir, esto es fundamental. Es decir, que se entienda que esto es para el bienestar de la población. El sistema anglosajón, el que impera en Estados Unidos en este momento, desde 1980, a raíz de la nueva revolución conservadora con el presidente Reagan, pues es una desdotación de servicios públicos, una desdotación de una desinversión pública en este sentido, ¿no? con lo que comporta de, entre comillas, malestar social. Es decir, si en Estados Unidos tienes la desgracia de tener un cáncer, pues puedes empezar a hipotecar la casa, a venderla, en fin, porque no hay cobertura suficiente para cubrir esa enfermedad. En Europa, gracias a este modelo de economía social de mercado, pues tenemos eso cubierto, lo tenemos cubierto. Y ahí es donde hay que perseverar, pero ya no por un tema ideológico, es por un tema de bienestar de la población. Estaba recordando cuando yo conocí a mi marido, Josep Borrell. Él era secretario de Estado de Hacienda y le correspondió hacer la gran revolución fiscal de este país. España era un país donde apenas se pagaban impuestos, pero entrando en la Unión Europea había ya que incorporar determinadas figuras, y él dedicó mucho tiempo a la pedagogía sobre los impuestos. Yo recuerdo que salía en televisión presentando una peseta, lo que entonces era nuestra moneda, una peseta con la distribución de los recursos que llegaban de los impuestos para educación, para pensiones, para carreteras, para escuelas. Y aquello era una cosa que a mí me parecía importantísima, porque es verdad que veníamos de una sociedad no acostumbrada a pagar impuestos y había que entrar en un régimen completamente distinto. Yo creo que hay que hacer pedagogía, y mucha gente, por ejemplo, no sabe lo que cuesta una operación de trasplante de riñón o el tratamiento de un cáncer, pero claro, todo eso lo pagamos entre todos nosotros, y como dice muy bien Carles, en Estados Unidos la situación es muy diferente. Hay una presión fiscal bajísima y unos servicios públicos, en algunos casos, casi inexistentes. Claro, es que ahora mismo que hay unos incendios tremendos en California, he venido a descubrir que una de las cosas que tiene peor dotado Estados Unidos son los servicios de extinción de incendios.
porque la mayoría de los bomberos forestales, bomberos en general, son voluntarios. Claro, nosotros tenemos aquí cuerpos públicos, funcionarios y trabajadores, servidores públicos, con una enorme formación, con una enorme capacidad, con medios materiales, y eso lo pagamos entre todos. Entonces, ir en contra de esa idea de que lo que hay que hacer es que el Estado no cobre impuestos y el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, hay que combatirlo con formación, con la formación que se da en un libro como el de Carles, ¿no? Pero también luchando contra la desinformación en general, ¿no? El Gobierno está preparando un paquete de medidas para que en las redes sociales exista claramente una responsabilidad cuando haya bulos, cuando haya mentiras, que no queden impunes y que por lo tanto intentemos, y esto es un esfuerzo además a escala europea, intentemos que estas nuevas formas de comunicación no debiliten lo que es la materia prima de una democracia sana, que son ciudadanos bien informados, que cuando llegue la hora de votar sepan lo que van a votar. Hoy están llenas las redes de fotografías de Estados Unidos donde se ve cómo sacan a los inmigrantes de sus lugares de encuentro, algunos de ellos todavía con la camiseta de yo voto a Trump. La gente tiene que saber lo que vota o lo que come. Cuando somos consumidores también hacemos una elección para la que necesitamos información. ¿Me dejáis que haga un poco de abogado del diablo? Sí, perfecto. Claro, una de las principales críticas, ¿no? Yo creo que de gente que defiende un Estado más pequeño, menos presión fiscal, menos impuestos y más dinero de pocket, ¿no? Lo hacen basándose en que, bueno, hay cierta acusación de que la administración es más ineficiente o es ineficiente o no gestiona correctamente los recursos públicos. Mi primera pregunta a los dos que tenéis experiencia en gestión pública a alto nivel es ¿qué opináis de esa acusación? ¿Es fundada, es infundada? ¿Por qué y por qué no? Y lo siguiente, bueno, creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Cristina, que habría que hacer volver a esa pedagogía del inicio de la democracia y empezar a mostrar claramente qué es lo que cuestan las cosas, ¿no? Perdona esta interrupción, pero ya que has contado algo, no recuerdo dónde, pero en una ciudad que sufrió bastante vandalismo urbano, del mobiliario urbano, decidieron poner el precio de lo que costaba una farola, un banco, unos tubos de basura cuando estaban quemados. Yo no sé si fue Barcelona, no sé cuál fue, pero recuerdo que esto me ha recordado esto que has dicho tú. No, Perdona el litismo. ha habido algunos gobiernos autónomos en fecha reciente que han puesto negro sobre blanco el coste de intervenciones en salud, en sanidad pública, ¿no? Para que la gente sepa lo que cuesta, pues, un tratamiento contra el SIDA, en fin, que esto yo creo que es absolutamente necesario. Pero la pregunta que nos hacías antes de tu reflexión era... Sí, no, era ¿qué opináis de esa acusación que los detractores... bueno, el tema de la ineficiencia, claro. Vamos a ver, yo creo que quienes hemos trabajado en lo público tenemos, por supuesto, la capacidad o la opinión sobre dónde están las bolsas de ineficiencia. Pero también hemos tenido desde lo público la relación con las empresas privadas. Yo he sido secretaria de Estado, he sido ministra y puedo decir que por supuesto que hay márgenes de mejora bastantes en la eficiencia de lo público, pero también en la eficiencia de lo privado. Basta que uno tenga que licitar obras públicas para ver cómo te plantean las obras públicas desde las empresas privadas y dónde están los márgenes de encarecimiento absolutamente no justificados muchas veces, que al final los pagamos todos. Es decir, igual que la corrupción existe en lo público y en lo privado, y está conectada, los privados se aprovechan de la corrupción de lo público y los funcionarios se aprovechan de la corrupción de los privados, en materia de ineficiencia tenemos todavía mucho que mejorar. Y es verdad que ahora, con las nuevas tecnologías,
hay mucha más capacidad, por ejemplo, de hacer una trazabilidad del funcionamiento de una administración. Y hay que aprovechar esto al máximo. Sí, yo no quería ir por la corrupción, sino por la ineficiencia. Pero la corrupción significa pérdida de dinero de los contribuyentes. Sí, obviamente. Sí, no, yo no añadiría mucho más a lo que ha dicho Cristina. Yo creo que ineficiencias las encontramos en el sector público y en el sector privado. Lo que pasa es que siempre se enfatiza mucho la ineficiencia de la administración pública. Se oyen continuas críticas, es que demasiados funcionarios, demasiada gente que no pega sello, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no deja de ser una visión, en muchos casos, muy caricaturesca de la realidad, porque los servicios públicos están funcionando razonablemente bien dentro de todo, ¿no? Con todas sus deficiencias, sus problemas y sus contradicciones. O sea, mitificar lo privado como algo excelso, sin ningún tipo de problema, y que eso va a generar todo tipo de beneficios. Fijémonos en una cosa importante. En los años 80, la red ferroviaria de Inglaterra se privatiza. La privatiza la señora Thatcher, con el argumento de que pasar eso al sector privado iba a generar eficiencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los trenes ingleses llegaban puntualmente. Los trenes ingleses llegaban puntualmente. Puntualidad inglesa. Puntualidad inglesa, British. Cuando se produce ese fenómeno de privatización, ¿qué hacen las empresas? Pues buscan el máximo beneficio, reducen plantillas, reducen inversión. ¿Y qué ha pasado? Problemas con la efectividad, con la eficiencia de ese servicio tan importante. ¿Y qué ha sucedido al final? Se ha renacionalizado el servicio. Han vuelto otra vez al sector público, ha vuelto a sus orígenes un servicio que era estratégico, que es estratégico, que es el servicio de transportes. Entonces, claro, eso lo vemos también en el sector sanitario, por ejemplo. Lo vemos, y nosotros que somos académicos lo sabemos, en las universidades privadas. Lo vemos, ¿eh? Eso de que todas las universidades privadas son todas FETEN, cuidado, ¿eh? Porque parece que las públicas pues no tenemos ni valor, ni aportación, ni capacidad, y solamente parece que es en lo privado donde está el bienestar o la eficiencia. Evidentemente que hay, pero que no se denoste lo público. Y una cuestión que yo creo que en un país como el nuestro, cuasi federal, donde hay 3 niveles, en algunos casos 4 niveles de administración, por supuesto hay mucho por hacer para mejorar la coordinación y la coherencia entre la actividad de cada una de las administraciones, porque hay duplicaciones en algunos casos o lo contrario, hay un vacío de regulación. Lo cierto es que ahí tenemos espacio de mejora muchísimo. En un país complejo, muy descentralizado, donde cada administración tiene determinadas tareas, pero a veces esas tareas no están bien engarzadas. Bueno, estás puntualizando, ¿no?, ideas de mejora en lo que yo creo que sí, realmente sí que hay. Me quedo con ello, ¿no? Y asumir ese reto desde instituciones públicas como por ejemplo la universidad, ¿no?, a defender, ¿no?, y a ser más eficiente, ¿no? Que no hay que, no mejor o peor, ¿no? Yo soy un ferviente defensor de la universidad pública, como no puede ser de otra manera, porque es el mecanismo más grande que tenemos de justicia social, ¿no?, y de poder hacer que la sociedad sea más igualitaria, ¿no? Y con rigor y con calidad. No, bueno, si queréis cambiamos un poco el tercio y vamos a algunas otras ideas que había notado yo de la conversación. Vuelvo un poco a esta guerra entre visiones, ¿no? La ortodoxia y la heterodoxia y los métodos más cuantitativos. Aquí tenemos algunos econometras, ¿no? Bueno, hay algo que yo no sé si a lo mejor los econometras me matan, ¿eh? pero claro,
en mi asignatura, que es gestión de recursos humanos, pues cuando hay que tomar decisiones, utilizar datos, ¿no? Pues hay dos enfoques, ¿no? El más subjetivo, que vendría a ser los heterodoxos, ¿no? Un pensamiento más basado en la experiencia, en el conocimiento, en la sabiduría, en tener muchos factores a la vez, y el más cuantitativo, ¿no? Un enfoque más cuantitativo, pues que al final utiliza datos, ¿no? del pasado para intentar predecir el futuro, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que ¿cuál es el mejor, ¿no? A un nivel muy de lógica de gestor, ¿no? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la aproximación? Es la mejor. Yo siempre planteo que las dos son válidas, ¿no? Quizás el método cuantitativo es bastante fiable, ¿no? Cuando las condiciones se mantienen, ¿no? Es igual que los modelos, cuando los supuestos se cumplen, pues el modelo funciona muy bien. Ahora, fuera del laboratorio, fuera de la cúpula de vacío, pues las cosas a lo mejor no funcionan tan bien, ¿no? Entonces, cuando los contextos son estables, cuando no hay mucha incertidumbre, cosa que no es lo que abunda ahora, ¿no? Pues estos modelos que tratan de usar datos del pasado para predecir el futuro, pues son bastante fiables. Bueno, aciertan bien, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Y en cambio, los subjetivos, pues parece que funcionan bastante mejor cuando hay que tener un montón de cosas, ¿no? En la cabeza hay un montón de factores que realmente no pueden recogerse en un modelo o en un metodología econométrica, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa dualidad, ¿no? De cuál es mejor, el método subjetivo o el más objetivo, y luego para vosotros que habéis tenido responsabilidad política, ¿no? y también participáis en unos partidos, también a lo mejor soy un poco impertinente, ¿no? Yo no he estado nunca en un partido político, pero desde fuera siempre parece que hay una disciplina de partido, ¿no? Que a veces, ¿no? No lo sé, podría llevar a presionar a una persona en sus análisis, ¿no? O en sus conclusiones, para no traicionar un poco esa disciplina o esa línea que se quiere perseguir, ¿no? Entonces, claro, objetividad, subjetividad, ¿no? Y estos dos balances, no sé si entendéis muy bien la reflexión. Me gustaría saber vuestra opinión sobre estas cosas, ¿no? Sobre los métodos y esa objetividad. Cuando hay mucha subjetividad, pues quizás la objetividad... Bueno, en el caso de la primera parte de tu intervención, que es los métodos, llamémoslo así, ortodoxos, para sintetizar, frente a los métodos heterodoxos, y los primeros muy volcados con mecanismos econométricos. A ver, yo creo que lo razonable, lo inteligente es trabajar con los dos vectores, ¿no? El problema que le pasa a la ciencia económica, a mi entender, es que el primero es excesivamente dominante en un sentido, y es que, bueno, lo sabemos nosotros que publicamos en journals y cosas así, ¿no? Es que si no publicas un artículo con una ecuación, no te lo publica. Que es verdad. Bueno, esto no es cierto. Sí que es cierto. A mí me han publicado sin ecuación. Sí que es cierto. Bueno, ya, pues porque debe ser un privilegiado. Pero en general. No en la revista más ortodoxa, Ahora te has desvelado. Ahora estoy haciendo otra cosa. Pero la verdad es que, claro, parece que todo tiene que matematizarse. Las matemáticas son fundamentales para un economista, para un científico social, yo creo que en general, ¿no? Para un economista son fundamentales, es básico, pero no pueden ser el objetivo. Y tú no puedes hacer encajar la realidad con un modelo teórico, y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Si la realidad no encaja con el modelo matemático, la hago encajar a trompicones y a martillazos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que el economista, el científico social, debe abrirse más y pensar que efectivamente que hay otros planteamientos que pueden ayudarle a diagnosticar mejor y a tener una visión más ajustada de la realidad. Los modelos microeconómicos que estamos trabajando los hacemos básicamente con un consumidor tipo, y eso está muy bien cuando el modelo es muy elegante, cuando hay un ceteris paribus, cuando todo permanece inalterable, etc. Pero en economía esto no pasa nunca. Las cosas se mueven. Imaginémonos lo que está pasando ahora. ¿Quién iba a decirnos hace 6 meses que habría
lo que está pasando en Estados Unidos con las declaraciones que se están haciendo, etcétera, etcétera, que van a impactar mucho en la economía. ¿Dónde están los modelos que predicen eso? No existen, no existen, y el que quiera plantearlos, pues se va a equivocar. Yo empecé, cuando terminé la carrera, empecé trabajando precisamente en econometría, con una beca para la colaboración en la construcción del modelo econométrico del Banco de Italia. Y tengo que decir que trabajando en ello me hice muy agnóstica respecto de la bondad de los modelos econométricos, porque lo que tú decías antes, y se cuentan muchos chistes, eso de hay un economista, hay un ingeniero, hay un médico, y el economista siempre dice, supongamos que. Bueno, pues lo de supongamos que, claro, yo lo vi en la práctica, las variables con las que había que trabajar, muchas de ellas no había series estadísticas suficientemente fiables, entonces hacías una aproximación, entonces, bueno, encajabas, como dice Carles, encajaba en la realidad dentro de cómo tú querías desarrollar el modelo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una herramienta, no es un fin en sí mismo, obviamente la econometría, las matemáticas, pero ese es un instrumento que yo creo que hay que utilizar siendo muy conscientes del contexto, que es muy cambiante en estos momentos, y del comportamiento de los seres humanos. Y sobre todo, una vez más, de qué es lo que queremos. ¿Queremos que crezca el Producto Interior Bruto? Bueno, esa es otra parte que está muy bien recogida en el libro de Carles. El Producto Interior Bruto se ha llegado a convertir en una especie de tótem, porque si sube el PIB ya todo va bien. Pues no. Como muy bien dice él, no es tanto cuánto crecemos, sino cómo crecemos. Porque un país puede estar aumentando su Producto Interior Bruto de formas muy diferentes, a base de producción de armas letales, contaminando, con una gran desigualdad social, con problemas de violencia, y a lo mejor tiene un crecimiento del PIB entre unas cosas y otras. Bueno, cuando hay una tragedia como la Dana, de entrada hay crecimiento del PIB, porque claro, hay toda una inversión que se hace, hay movilización de empleo, por lo tanto, cuestionar los elementos más clásicos de la economía, yo creo que no significa desvirtuarlos, sino darles su papel en una visión más amplia. Sí, bueno, yo me quedo y comparto la visión en que yo creo que estos dos mundos, ¿no?, deberían hablarse, entenderse, alimentarse, y yo creo que al final de tu introducción hablas de Rodrik y que no es sospechoso de ser heterodoxo para nada, y lo planteas como una buena oportunidad, como un punto de partida. Yo lo leí últimamente porque mi experiencia y mi trabajo están enfocados en otro lado, pero ahora me quedo con ganas de leerle como un punto de partida para empezar a acercar un poco estas dos visiones y que se alimenten mutuamente, ¿no? No quiero dejar de contestar tu segunda pregunta. Sí, porque lo estáis caqueando, pero no me había olvidado. No me voy a escaquear. A ver, esto de la disciplina en una organización, cualquier organización humana, si uno participa en ella, se entiende que es porque comparte objetivos, ideales. Nadie obliga a nadie a entrar en un partido político. Pero yo, a la gente sobre todo más joven, que se acerca a la política, les insisto mucho en que estudien, que es fundamental, que tengan autonomía desde el punto de vista profesional, económico, porque por desgracia, y eso pasó mucho al inicio de la democracia en España, cuando llegó la democracia mucha gente entró en los partidos políticos y se convirtió en alcalde, en consejero de una comunidad autónoma, en fin, altos cargos, sin formación y sin un trabajo al que volver. Bueno, eso es muy malo para la democracia y para las personas, que se sienten prisioneras de disciplinas no necesariamente aceptables. Por lo tanto, si alguien quiere estar, al fin y al cabo, en una actividad libre, como es participar en un partido político, que lo haga manteniendo su autonomía y su libertad. Nada más que añadir. Parece bastante sensato. Claro, la cuestión es si le abunda, ¿no?, la gente más independiente con otras alternativas. A ver, he dicho lo del inicio de la democracia porque yo lo viví, estaba en el año 82 en la Junta de Andalucía y pude ver a muchas personas que entraron en política sin tener efectivamente un sitio al que volver si salían de la política.
Ahí ha habido toda una generación que ya se ha ido haciendo mayor, muchos de ellos, y es verdad que la propia evolución de nuestro país hace que hoy día haya cohortes mejor formadas, con preparación, y que en ese sentido pueden tener una mayor autonomía. No sé si vamos todos. Ahora quería hacer una pregunta justo sobre para estudiantes, ¿no? Más bien, ¿no? Yo mismo he sufrido, como anticipé antes, trabajar un poco en la frontera de disciplinas. Mi formación de grado es economista, una licenciatura en economía, mi doctorado en economía y métodos cuantitativos, pero mi directora de tesis era una psicóloga. Y bueno, pues al final... ¿Y la tesis de qué era? Y la tesis era, claro, a cuantificar el retorno de la inversión en recursos humanos, en personas. Cuantificar, calcular la rentabilidad de un plan de formación o de una mejor estructura salarial, ¿no? Cuantificarlo, medirlo en términos monetarios, porque es lo que entienden los directivos, ¿no? Y entonces, como recursos humanos es como un centro de coste, o era un centro de coste, pero en realidad debería ser es una inversión, ¿no? Y debería ser un centro de inversión, pues hace falta hablar el mismo idioma que los directivos. Entonces, un poco esta era la motivación. Pero bueno, todo esto, modelos que cuantificaban y que medían la utilidad de forma subjetiva, de forma cuantitativa, pues venían de la psicología, no los aprendí de la economía. Entonces, bueno, al final, claro, esto genera una serie de hándicaps a la hora de reforzar un currículum académico, quizás darles, o sea, mejor. Bueno, entonces mi pregunta es, yo sufrí un poco, la verdad es que publiqué poco y mal de la tesis. No mal, tan mal. Era una revista de segundo cuartil. No te pedían ecuaciones. No. Bueno, alguna había, pero eran comprensibles. Claro, esto tiene un hándicap. Si realmente la carrera académica, ¿no?, de investigador joven, junior, depende de lo que publiques, cómo publiques, ¿no?, y cuán bien publiques, no cuánto, sino cuán bien, bueno, pues trabajar en las fronteras tiene un hándicap. Por lo tanto, mi pregunta hacia ti, ¿no?, que has dirigido tesis y que tienes contacto con investigadores jóvenes al principio de su carrera, es, bueno, ¿qué consejo les das, ¿no?, para intentar evitar... Bueno, que hay alguno, Por esto. Que ya han venido todos. Bueno, yo, ¿qué consejo les puedo dar? Bueno, para intentar minimizar ese riesgo de es que casi los sacaría a ellos que lo dijeran. Pero no se trata de eso, ¿no? Básicamente que se formen, que estudien, que trabajen intensamente. Esta es una carrera difícil, la carrera académica es una carrera difícil, pero más allá de esto, hay una cosa que yo sí comento en el libro, para volver al libro de la presentación, que tiene relación con eso que tú dices. Yo pienso que a los jóvenes economistas que se están formando en la facultad, yo pienso sinceramente que los planes de estudio no son todo lo positivos que podrían ser para su formación como científicos sociales. Es decir, necesitan más asignaturas o más materias más instrumentales. Necesitan una psicología, por ejemplo, que antes se estudiaba. Necesitan una estadística descriptiva, necesitan una sociología, necesitan este tipo de materias que ayudan a formar al científico social. A ti te dirigió la tesis una psicóloga, pues seguro que te enseñó muchísimo y tal, y tuviste un coste de oportunidad de tener que aprender cosas que no habías ni te habían planteado nunca en tu formación. Yo creo que esto, a la hora de formar, es necesario, insisto en esto, tener un planteamiento muy abierto para un científico social, para un economista en particular. Yo siempre les explico que cuando un médico se equivoca es una desgracia, es un problema gravísimo, atañe a un paciente, a su familia, etc., ¿no? Pero cuando un economista se equivoca subiendo los tipos cuando debe bajarlos o bajándolos cuando debe subirlos,
su impacto es a millones de personas. El nivel de afectación es altísimo. Tiene que tener una formación más abierta, con mayores datos, con mayor conocimiento, que le permita decidir mejor. Yo creo que en general, y no solo para quien estudia economía, deberíamos ser capaces de que la formación fuera más interdisciplinar en muchas carreras. Yo tuve ocasión de participar en la preparación de las primeras licenciaturas de Ciencias Ambientales a principios de los años 90 y trabajamos mucho desde el enfoque de qué disciplinas o qué asignaturas debían de saber personas que después se iban a dedicar pues, a hacer evaluación de impacto ambiental, de proyectos de todo tipo, y se buscó una combinación donde entraban tanto asignaturas de Derecho como de Economía incluso, junto con las de Ciencias Naturales. La realidad, por muy poliédrica que sea, la realidad están interconectadas muchas dimensiones. Y igual que el economista no debe perder nunca de vista el impacto social de las decisiones que se toman desde la política económica, pues en muchas otras disciplinas hay que tener la mente preparada para un mundo que además está cambiando a gran velocidad y la formación, y esto es también muy necesario, la formación no acaba con la licenciatura. Yo creo que cada vez más tenemos que permitir o garantizar que haya una formación continua durante toda nuestra vida. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en este enfoque multidisciplinar. Es verdad que los planes de estudio, bueno, claro, pasaron de 4 años, no de 5 años a 4, de 4 casi a 3, ¿no?, porque en realidad el último es el TCG y unos optativos, ¿no? Pero es cierto que a la luz de también un poco de eventos históricos, yo creo que incluso escuelas de negocio han reaccionado en este sentido y han enseñado a los ejecutivos y han metido ética, filosofía, ¿no?, sociología, ¿no?, como parte de ese aprendizaje de los errores, ¿no? Y bueno, todo va lento y yo creo que esta vez no ocupa lugar. Y creo que además otra de las preguntas que yo tenía por aquí apuntadas, ¿no?, un poco esa multidisciplinariedad de la que tú abogas, ¿no?, ese enfoque más holístico, muchas veces desde el punto de vista de la investigación, o es mi apreciación personal, en el mundo académico no nos hablamos porque no nos entendemos. Entonces yo no entiendo a un biólogo. Parte de la formación de un profesional es el lenguaje, es entenderse, ¿no? Son los tecnicismos. Yo no entiendo a los abogados. Ahora que soy decano, me toca leer algunas cosas que, madre mía. Pero la carrera económica sí se estudia Derecho. Sí, pero poco. Ahora sí, si hay aquí... Bueno, yo estudié poco, además. Yo la carrera la hice en Chile, o sea que no tenía... pero bueno, estudié poco, una introducción. Y ahora mismo de Derecho también. ¿No? Entonces, creo que ese meter quizás más visiones, más disciplinas en la enseñanza de un científico social, como puede ser un economista, o de alguna rama del economista, ¿no? Quizás necesitamos también gente más técnica y más cuantitativa y otra gente que aporte, ¿no? No tiene por qué coincidir todos los conocimientos en un individuo, ¿no? Montar equipos que se puedan entender. Pero con esta multidisciplinaridad en la formación también en los currículos formativos universitarios podría ayudar a entenderse mucho mejor. Esto está pasando en muchas universidades británicas, donde uno puede ser graduado en matemáticas y filosofía, por ejemplo. O sea, o en economía y en ética, o algo así, ¿no? Pues esa mezcolanza de conocimiento es muy saludable. Ahora mismo se abre con el nuevo Real Decreto, ¿no?, de ordenación de las enseñanzas universitarias, se abre pie a estos currículos más abiertos. Pero bueno, estamos tímidos y temerosos también de agencias de acreditación de estudios y bueno, supone un cambio también de mentalidad grande para todos, pero es un reto y creo que esto funcionaría. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Mal, vale, pues entonces yo creo que aquí lo que haría es abrir preguntas
mostrar al público si alguien... Lo primero, enhorabuena por el acto y por su libro. Una pequeña puntualización que querría hacer. Les recuerdo que las mejores universidades del mundo son inglesas, americanas y chinas. España aparece en el puesto 150. Creo que tendríamos que pensar seriamente la eficacia de nuestras universidades. Y ahora viene la pregunta. Una pregunta. Desde que estamos en democracia, ahora tenemos 1,6 billones de deuda. ¿Se ha hecho algo mal? ¿Por qué no se endereza este problema tan serio? Porque este problema tan serio de nuestros fantásticos gestores me gustaría que tuviera una solución, que tendría que ser en portada, porque creo que es muy importante, porque en una empresa privada, como ustedes sabrán, cuando tienes este déficit, este nivel de deuda, sueles quebrar. Gracias. Bueno, me parece que eso me toca contestar a mí. Vamos a ver, depende para lo que uno se endeude. ¿Verdad que todo el mundo entiende que para comprarse una casa tienes que hacer una inversión para la que de entrada normalmente no tienes todo el dinero necesario? Haces una inversión, para ello te endeudas y vas devolviendo. Los gobiernos, los estados, se endeudan para llevar a cabo inversiones que tienen un retorno social y que son efectivamente necesarias. Pero es que en el caso de España llevamos varios años reduciendo el ratio de deuda sobre la producción del país, sobre el PIB, y reduciendo también el propio déficit. Ya estamos situados en estos momentos prácticamente en el 3% de déficit, que es lo que exige la Unión Europea a los países miembros. Luego, en los últimos años se ha hecho una política muy responsable desde el punto de vista de gestión de la deuda. A ello también ayuda la evolución de los tipos de interés. Hay momentos en que cuando te endeudas los tipos están muy altos y obviamente la carga que eso supone es mayor que cuando hay un periodo, como hemos tenido, de bajos tipos de interés, que ha permitido que lo que significa la deuda sobre las administraciones públicas se pueda gestionar mejor. Pero la mayoría de los países de nuestro entorno en estos momentos tienen datos mucho peores que el de España. Italia, Francia, digamos ya Japón, Estados Unidos. O sea que la deuda, tanto la deuda de las familias como la deuda de los gobiernos, lo importante es primero para qué se endeuda uno, porque no es lo mismo que uno se endeude para comprarse un traje que para comprarse una casa, ¿no? Es decir, cuando hay una inversión y no un gasto corriente, evidentemente esa es una deuda que tiene un retorno desde el punto de vista del empleo de esos recursos. Y como digo, ahora mismo podemos compararnos con los países de nuestro entorno con datos macroeconómicos que son francamente buenos, y así se reconoce por parte de las instituciones internacionales en estos momentos. Sí, yo voy a volver sobre economía en crisis. La pregunta inicial. Yo en esto soy muy poco ecléctico, donde tanto hay problemas por los ortodoxos como por los heterodoxos. Yo en esto soy muy poco ecléctico. Creo que hay una parte de la economía que está en crisis, justamente es la ortodoxa. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando Eugeni Fama, que le dan el premio Nobel de Economía por sus teorías de los mercados financieros se autorregulan, en una entrevista en New York Times, después de la crisis financiera de 2009 y 2010, se atrevió a decir, no, los modelos no se equivocan, lo que se equivocan es la realidad. O sea, esto ya es el colmo. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? de encajar la realidad en el modelo que uno tiene.
sobre todo felicitar a Carles y agradecer a Cristina y a su presencia aquí. Yo he de admitir que no termino de estar de acuerdo con cómo se ha enfocado en el debate la división entre ortodoxia y lo que no es ortodoxia. Llamémosle heterodoxia, ¿no? Como si la ortodoxia económica fuera, o como que la división entre ambas está en la utilización de matemáticas y métodos econométricos. Eso he de reconocer que no me he sentido cómodo con eso y que no estoy de acuerdo, por eso que he levantado la mano. Yo creo que cuando se habla de mainstream, pues la corriente dominante en economía es la corriente neoclásica, y por eso quienes no somos mainstream, quienes nos oponemos a ella, no nos oponemos ni a las matemáticas, ni a la econometría, ni a los modelos. Nos oponemos sobre todo a una serie de premisas que son falsas. No me voy a meter en cuestiones microeconómicas, no voy a entrar en las cuestiones de la agregación del capital, simplemente voy a hablar, por ejemplo, de dinero, de la concepción del dinero, que me parece clave. El considerar que el dinero es exógeno nos lleva a aceptar la teoría de los fondos prestables, ¿no? Que el ahorro se ha de canalizar hacia la inversión. Y eso nos lleva a aceptar la ley de Say, y eso nos lleva a aceptar las medidas de déficit presupuestario, de equilibrio presupuestario, y a que haya ciudadanos aquí muy preocupados por la deuda pública, porque no sabemos cómo funciona el dinero, y creo que eso es lo fundamental. Creo que por eso es importante la heterodoxia, no porque se oponga a las matemáticas o a los modelos. Siento haber sido duro, pero conozco muy bien a Carles, llevan muchos años trabajando juntos y quería que eso quedara matizado. No, yo contestaré esto. A ver, lo que se refleja en el libro y está escrito no es una contraposición, matemáticas sí, matemáticas no. Esto sería absurdo. No tiene el más mínimo sentido desde una óptica de la ciencia, ¿no? Yo lo que comento es que las matemáticas en economía en muchísimos casos se convierten en el objetivo, en el fin en sí mismo. Eso es lo que yo critico. Es decir, que tú utilices las matemáticas teniendo en cuenta tus ideas, tus planteamientos de investigación, eso es fundamental, es un instrumento más, es una herramienta más, pero no es la herramienta que arrincona al resto de disciplinas o de posibilidades. Eso es lo que yo creo que en economía está pasando muchísimo en el mundo académico. En el mundo académico tú escribes un artículo que está muy bien, que tiene un planteamiento serio, sensato, con unas hipótesis, etcétera, 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 pero no tiene la carga matemática que te piden los lectores árbitros y te lo rechazan. Y eso lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia. Es decir, que, a ver, no se trata de contraponer eso, ¿no? Pero no de mitificar la herramienta matemática por encima del discurso y digamos, el trabajo social. Esto es la idea que se desprende del libro. De hecho, en el libro se recuerda que en la Universidad de Harvard, en la London School of Economics y en la Universidad de París, los estudiantes, aquí hay estudiantes que lo oigan, los estudiantes han hecho manifiestos en contra de la forma como se les está enseñando la economía, porque está excesivamente matematizada. Y lo están haciendo los estudiantes de Harvard con un eminente catedrático que se llama Mankiw, que tiene el manual que todo el mundo estudia. Y están haciendo una oposición, los estudiantes en estas universidades prestigiosas, Harvard, London School of Economics, París, etc., en contra de esta manera de enseñar la economía. O sea, hay que meter otros ingredientes y no solamente eso. Esta era la idea. Sí, yo un poco por matizar también, yo sí, el debate ha ido un poco por las matemáticas, pero obviamente no era el punto central, ¿no? Lo que tampoco he entendido yo muy bien, y siempre un poco contigo, que es compañero y colega,
es que la ortodoxia se entienda dentro del libro de Carles como los neoclásicos, ¿no? Como la economía neoclásica. Yo creo que también hay economía actual muy cuantitativa, muy matemática, de corte más bien keynesiano, que también está ahí como la ortodoxia. Es decir, que yo entiendo más el instrumento como fin y no como medio para explicar una realidad. Esto es lo que había entendido de la ortodoxia. Disculpa si el debate ha ido por... En el libro se entiende bien. Hola, muchas gracias a los tres, al CERCLA y a la Cámara. Y yo quiero hacer una pregunta porque si no creo que reventaré. Habéis hablado de fiscalidad, habéis hablado, tú Cristina, de que haces tu pequeña inversión, que pides prestado con el bien suficiente, pero luego lo vas devolviendo poco a poco. Y estos días hemos visto escandalosamente lo que han ganado los bancos este último año. Y también habéis hablado de las crisis y de lo que prestamos a los bancos. Y también ha salido en prensa la ridiculez de lo que han devuelto hasta ahora. Y yo pregunto, ¿es verdad? Yo me compro una casa, no me gasta mi dinero, pido un préstamo, pago mi hipoteca, beca cada mes, como todo el mundo. ¿Y los bancos? ¿Cuándo piensan devolver el dineral que les prestamos en las crisis pertinentes y que se lo prestamos todos? Y de esto no se habla. A lo mejor me diréis, Aina, esta pregunta no toca, como decía Pujol. Pero si no la hago, reviento, porque esto forma parte de la fiscalidad. Y entonces me gustaría que, ya que tengo a tres personas tan importantes delante de mí, que me dijerais cómo procedemos para que estos señores, aparte de que cuando los echamos se van con 40 millones de euros, ¿cómo podemos hacer que estos señores devuelvan lo que todos los españoles prestamos? Muchas gracias. Pues muy rápidamente, tú misma lo has dicho. Ahora hay impuestos sobre las entidades financieras, muy contestados desde algunos ámbitos ortodoxos, ¿no? Pero es que tanto el sector financiero como el sector energético son sectores con unos beneficios absolutamente extraordinarios. Y entendemos que la fiscalidad debe favorecer que quienes han tenido, como el caso de los bancos en España, la prerrogativa de hacer frente a la crisis con un apoyo público, devuelvan a lo público una parte de sus propios beneficios. O sea que, por supuesto, y esa deuda sigue viva y va, pero muy lentamente, y por eso también está justificado que haya una fiscalidad específica. Igual tenemos tiempo para alguna pregunta más. Comentario. Buenas. Primero de todo, felicidades, Carles, por la publicación del libro y muchas gracias a la Cámara de Comercio y por esta charla. Bueno, mi pregunta es bastante simple, simple no sé, pero bastante corta. Es simplemente que a ojos de mucha gente estamos en una época donde hay bastante inestabilidad política y me gustaría saber cómo creéis que una crisis política o de inestabilidad política podría afectar directamente a la economía. Por supuesto que la inestabilidad, más que política, fíjate, te diría que inestabilidad social. Lo hemos comentado, pero vale la pena insistir. Tenemos que combatir al máximo la desigualdad y fomentar la mayor cohesión social y territorial en nuestro país, como en otros países se debería de hacer, porque de la desigualdad, del malestar social, se derivan consecuencias políticas que desestabilizan los países.
Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad que no solamente es una responsabilidad de quien gobierna, también es una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad de los medios de comunicación para intentar que en tiempos de incertidumbre haya, por ejemplo, deseo de inversión, consumo, es decir, que sigamos avanzando económicamente. Y España en estos momentos es un país extraordinariamente atractivo para la inversión extranjera frente a lo que está pasando en países de nuestro entorno. España está recibiendo, bueno, primero estamos creando más empleo y estamos creciendo más que países de nuestro entorno, y además tenemos un marco regulatorio, por ejemplo en el tema de energías renovables, que está haciendo que acudan a España proyectos muy importantes que en otros sitios por razones de inestabilidad o por razones regulatorias no lo están teniendo. Claro que hay que buscar la estabilidad y no hay que confundir la estabilidad política con necesariamente gobiernos de mayorías absolutas, porque puede haber gobiernos de mayorías absolutas que se reflejen en la sociedad de manera más o menos conflictiva. Lo importante es que quienes gobiernen, sea en minorías, sea en mayorías más complicadas, tomen decisiones que beneficien a la mayoría social. Si se beneficia a la mayoría social, se está contribuyendo a la estabilidad. Y me parece que eso, desde el punto de vista político, tiene que ser siempre un objetivo. Sí, a ver, yo creo, un poco en la misma línea que decía Cristina Narbona, la inestabilidad política es grave cuando afecta la inestabilidad económica. Y no siempre esos vasos son comunicables. Tú puedes tener una situación de inestabilidad política, es decir, lo que decía Cristina, que no tengas unas mayorías absolutas y tal, pero si tienes certeza económica, si tienes indicadores económicos evidentes que son positivos, una evolución clara, etcétera, etcétera, esa inestabilidad política no tiene por qué reflejarse en el mundo económico. Y fijémonos lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Donde una inestabilidad política que se está generando en este momento con la nueva presidencia del señor Trump, pues vamos a ver qué traslación económica va a tener eso. Todavía estamos hablando de medidas anunciadas, algunas de ellas se han aplicado, la inmigración y tal. Veremos la política arancelaria que se va a tirar adelante, si eso va a generar un auténtico terremoto económico, porque no nos engañemos, la situación en Estados Unidos es de inestabilidad política en este momento. El país está dividido en dos y con una enorme polarización también. El problema está en que esto se puede trasladar al mundo económico si las medidas que se adoptan acaban siendo lesivas para la estructura económica, o en otros países donde eso también existe, pues las medidas económicas que se pueden estar implementando pues no están generando incertidumbre, están generando crecimiento económico, creación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esa traslación no es automática. Ustedes están muy inestables, por tanto, esto va mal. No. Vamos a ver cómo va la economía, vamos a ver los datos, de nuevo los datos, vamos a ver cómo van. En Estados Unidos vamos a ver qué va a pasar. Las previsiones que hacen muchos analistas es que en Estados Unidos, pues si se lanza un programa de aranceles tan agresivo como se ha anunciado, pues esto va a acabar representando un problema serio para la propia economía americana. Entonces, a ver cómo cuaja todo esto y si esa inestabilidad política se trasladará a una inestabilidad económica importante. Yo creo, por completar, y ya vamos terminando, yo creo que entiendo que como se ha interpretado aquí, tu idea de crisis política es más bien crispación, ¿no? y esta polarización, ¿no? Y sobre todo, bueno, estas medidas que yo creo que están muy bien si os leéis el libro, porque yo creo que estas medidas proteccionistas, ¿no? Y de acabar con el vecino, ¿no? No han tenido un buen resultado históricamente. Está bien documentado en el libro y bien contado. Entonces, creo que si la tendencia va por ahí y el trumpismo acaba encerrándose en sí mismo,
va a ser malo para Estados Unidos, va a ser malo para el mundo, va a ser malo para todos, o sea que tarde o temprano. Bueno, pues... Tengo tiempo de hacer una pregunta muy breve. Es que no he visto ningún socio del sector que preguntase esto, sí, por lo menos soy muy rápido. Sí, se me oye. Los economistas creo que nos identificamos con la frase de que la buena política económica es la que crea riqueza y que la distribuye bien, ¿no? Entonces ahora nos estamos encontrando y que es especialmente trágico aquí en Baleares y en España, el problema de la vivienda, que está causando una desigualdad insoportable. ¿Cómo puede ser que con la cantidad de información que tenemos, que se tiene en el país, pues que yo creo que ni a nivel académico ni a nivel político nos hayamos encontrado ya con el problemón delante? Es decir, que no haya habido alarmas lo suficientemente potentes como para que ya no se hayan tomado medidas ya con bastante antelación, no de repente ya pues con esta crisis tan grave. ¿Creéis qué lección, que tenéis experiencia política, tenéis experiencia académica, cómo habría que tratar estos asuntos para no encontrarnos con un problema ya que se veía venir, que para mucha gente se veía venir y que no se ha abordado con la suficiente antelación? Sí, sí. Pues tienes toda la razón, que se ha empezado a abordar cuando ya el problema tenía unas dimensiones muy graves. Y quizás hay que analizarlo también desde el punto de vista de la evolución demográfica de los últimos años, porque en España ha habido un salto cuantitativo, en parte por la entrada de ciudadanos de otros países. Por supuesto, la inmigración tiene mucho que ver con esto. Ha habido también un aumento espectacular del turismo y, por tanto, de usos turísticos de viviendas que han distorsionado el mercado de la vivienda, y esto es relativamente reciente. Y, por supuesto, hay una cuestión que arrastramos desde hace tiempo y que es donde yo creo que ahora el Gobierno está entrando con una prioridad clarísima, que es que somos un país que apenas tiene parque público de viviendas. Si nos comparamos con países de nuestro entorno, es una de las cosas que más nos diferencia para mal, porque toda la inversión pública o todo el gasto público que a lo largo de los últimos 40 años se ha venido haciendo en vivienda de protección oficial, lo hemos perdido desde el punto de vista de la existencia de un parque público, porque la vivienda de protección oficial se ha descalificado como vivienda de protección oficial y se ha vendido incluso aquella vivienda que era de propiedad pública en alquiler. Bueno, esto es relativamente reciente, pero coincido contigo en que debíamos de haber reaccionado antes, porque el problema ahora mismo es muy grave y obliga a actuar en varios frentes, y ahí están las medidas que está implementando ahora el Gobierno, no solamente construyendo más vivienda pública de alquiler asequible, por ejemplo, no solamente regulando el tema de las viviendas de uso turístico, intentando que los alquileres temporales no sean fraudulentos. También hay toda una línea de trabajo de movilización del parque existente que obliga, exige que se den garantías a los propietarios, sobre todo a los pequeños propietarios, para que pongan su vivienda en alquiler con tranquilidad, es decir, con incentivos. Hay un paquete de incentivos no solo fiscales, sino también de garantía frente a impagos que se van a implementar desde el Gobierno central, por supuesto en colaboración con las administraciones territoriales que tienen competencia en esta materia. Pero la respuesta a tu pregunta es: hemos llegado tarde y ha habido fenómenos, sobre todo de carácter demográfico, que en muy pocos años han cambiado el ritmo de crecimiento de los hogares en España. Hemos tenido un periodo donde había un crecimiento, digamos, casi plano, a que ahora se forman muchos más hogares
Esos hogares, algunos son de ciudadanos que han venido de fuera. También es verdad que ahora hay más personas que viven solas, es decir, hay una demanda de vivienda que ha crecido de forma exponencial cuando no estaba creciendo con el mismo ritmo la oferta de vivienda en general, pero muy en particular la vivienda para quienes tienen más necesidad de una política de vivienda. Yo creo que lo has explicado muy bien y ambos. Bueno, pues para despedir y para cerrar, muchas gracias, Cristina. Carles, enhorabuena por tu libro. Gracias a Sergio, gracias a la cámara y por supuesto gracias al público, que sin ellos no estaríamos.